Hola, No, pues hola. bendiciones, Carlos. Otro domingo más, otra transmisión más. Gloria a Dios que nos permite estar grabando, que Amén, nos amén. permite ser de bendición para aquellos, para llegar hasta los hogares donde se necesitan, hasta el lugar donde la gente está necesitando de una palabra de verdad, de una palabra, como decimos, que confronta el corazón y sobre todo que trae una convicción. Amén, amén. Pues nuevamente, Julio, otro domingo más. Estamos aquí bendecidos, aquí en un escenario Diferente, diferente. ¿verdad? Gracias a Dios por esa voluntad que Dios nos pone, el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Amén, amén. Pues seguimos hablando de ese tema tan importante que es el discipulado y por recomendación, ¿verdad? De una de nuestras mejores audiencias, la hermana La hermana Betty, Betty, y ahorita que ¿verdad? le mandamos un caluroso saludo y sobre todo, pues que sepa, que la gente sepa que aceptamos esos comentarios y Sí, sí. para seguir avanzando y que nuestro programa, que este programa que es de ustedes, podcast Nuestro Legado, que llegue al corazón. Y sobre todo que se presta sobre el tema que veníamos hablando, porque es un tema, ¿verdad? Que vamos a hablar de Isaías 61, donde nos habla cuál es el propósito de ser discipulados, ¿verdad? ¿Qué es la función que debe de haber y qué es lo que debe de existir, ¿verdad? Y sobre todo, pues los principios bíblicos, porque Exactamente. nuestro mensaje, pues tiene que estar enfocado en un respaldo y en este respaldo que es tan poderoso que es la palabra de Dios, pues Ujú. qué bendición poderlo expresar de esa manera y sobre todo que sí llegue a la audiencia y que la audiencia sepa que viene de un respaldo divino. Ujú. Cristogénico, ¿ah? Así es, Como dicen. cristocéntrico. Cristocéntrico. Dice el versículo 61:1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, que ahí tendríamos la primera, ¿verdad? Por eso estamos haciendo esto, es una Así manera es. de predicación. Dice a los abatidos, ¿verdad? ¿Quiénes serían los abatidos, Julio? Aquellas personas que están pasando por dificultades, yo así lo siento como una persona que ha sufrido, que tiene, pues que tiene un dolor tal vez, y que ha pasado por diferentes pruebas para llegar a conocer de la voluntad, de la perfecta voluntad de Dios. Sí, sí, sí. Fíjate que a mí me da de referencia a Mateo 11:5, dice, los ciegos, los cojos, los leprosos, son limpiados, los sordos, los muertos resucitados, los pobres, todos ellos necesitan de eso. Y Y luego, aparte, perdón que te interrumpo, aparte la misma Biblia nos dice que Él ha venido a lo vil y ujú, a lo menospreciado, pero fíjate que después de decir, oye, yo he venido a lo vil y menospreciado de este mundo, pero no nada más ha venido así por casualidad, sino dice que para ujú, avergonzar a los sabios. fíjate, O sea, es una promesa que tenemos para aquellos que se sienten menos, Carlos, que sí, sienten, no, ese llamado no es para mí, es cierto. o el predicar de su palabra no es para mí, o el hacer discípulos no es para mí, es un papel que me queda muy grande, o ¿cuántas veces hemos escuchado la oposición, ¿verdad?, que hay Ujú, para predicar de su palabra por no tener un estudio. exactamente, sí, sí, es algo muy desafortunadamente común, ¿verdad? Que esas cosas sucedan, pero pues por eso estamos aquí, para que el Señor nos dirija y nos enseñe, ¿verdad? A través de estas, podríamos decir, enseñanzas de discipulado, cómo es importante tener misericordia por estas personas, porque nosotros también lo fuimos, ¿verdad? Nosotros también fuimos quebrantados, fuimos Menospreciados. menospreciados, fuimos muchas cosas en las que podríamos calificar aquí. Hasta avergonzados, ¿no? Muchas Sí, veces, Carlos. sí, 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 cierto. Sí, aquí termina, dice, abatidos a vendar a los quebrantados de corazón. Creo que hubo momentos en la vida donde alguien nos tuvo que eh, vendar, ¿verdad? Esas heridas, Esas ¿no? heridas del corazón. Dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Nomás este puro versículo tiene mucha tela de dónde cortar. Fíjate que con este versículo lo pudiéramos durar, no sé, unos Sí, 4 podcasts y no terminaríamos. sí, tiene mucha tela de dónde cortar. Muy, 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 muy profundo. Primero vemos ahí, Julio, en el principio dice el Espíritu de Jehová. O sea, necesitamos a Dios, pues necesitamos
pues viendo cómo hemos estado hablando acerca de un discipulado, o sea, es alguien que ya conoce de Dios, es alguien que ya lo aceptó en su corazón, es alguien que ya está bautizado, reconocer que es Jehová el que nos da ese alivio, esa esperanza, ¿verdad? Y aquí otra parte dice, porque me ungió Jehová. ¿Cómo? Me gustaría más bien, Julio, que tú me comentaras, ¿cómo te ungió Jehová? ¿Cómo Oye, mira, hay algo bien importante que me llama la la atención? atención aquí en este versículo, porque dice, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, Ujú. porque me ungió. O Ajá. sea, no dice me ungirá, no, o sea, ya hay una unción Ese que punto. proviene del Espíritu Santo, que cuando tú le das entrada al Espíritu Santo, tú ya estás ungido. O sea, desde el momento, no por lo que tú eres, sino porque la unción entró en ti. Entonces lo principal para mí fue el aceptar. O sea, yo no puedo Ujú. solo, necesito la ayuda Ah, de alguien. exacto. Oye, Señor, yo te reconozco y reconozco que te necesito. O sea, es necesario que tú vengas a morar dentro de mí. ¿Y quién viene a morar dentro de ti? El Espíritu El Santo. Espíritu, sí. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega, pues es la unción que nosotros necesitamos. Sí, sí. Y como la pregunta que me hacías, ¿cómo me ungió Dios? ¿Cómo llegó la unción a mi vida? Yo creo que parte de la unción es el conocimiento. Empieza uno a conocer y dice que su palabra nos traerá libertad. Ujú. Hemos estado siendo libertados cada día que nosotros leemos Sí. la palabra, Carlos, es causar libertad para nuestra alma. Ujú. Entonces hay ciertas áreas donde no hemos sido totalmente libres, pero cuando llega la palabra nos va provocando esa libertad. Y con la palabra, pues viene el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de esta palabra, es Ujú. el que nos enseña, es el que nos muestra, es el que nos direcciona. Entonces, en el transitar de mi vida y como he sido redireccionado y he sido direccionando mis pasos hacia el camino de la verdad, ha sido un proceso largo donde tienes que dejar cosas, tienes que abandonar cosas que sabes que no están bien y las tienes que abandonar. Y de esa manera va creciendo la unción del Espíritu Santo, va siendo manifestada la unción, no que crezca, sino que va siendo manifestada conforme tú le permites que sea manifestada. ¿Por qué? Porque el poder hablar necesita una manifestación. ¿Y cuándo ocurre? Pues cuando hablas. O sea, la manifestación del sonido de tu voz viene cuando tú hablas. Entonces la manifestación del Espíritu Santo viene cuando tú lo usas, no cuando lo tienes guardado. Puedes permanecer, y poníamos este ejemplo, ¿no? Podemos permanecer con un vaso de agua o un recipiente de agua toda la vida y tener sed. ¿Y cuándo se te quita la sed? Cuando la pruebas. Así es el Espíritu Santo. Cuando te lo Entonces tomas, sí. ahí viene la unción del Sí. Espíritu Santo. Tú la posees, pero la unción viene cuando ésta te sirve y te hace un bien para tu vida. Sí, sí, lo importante de creerlo, yo creo que casi siempre cuando se ha dado que se tiene que dar el consejo, o sea, la importancia y el consejo número uno es, o sea, créelo, o sea, créelo, o sea, fíjate que, porque te cuentan, oye, fíjate que tuve una experiencia, Dios me habló, o tuve un sueño, o me profetizaron, lo que sea, pues lo primero es créelo. O sea, créelo que tú estás recibiendo este mandato, que tú estás recibiendo esta orden de parte del Señor, que tienes que llevarlo a la práctica, como tú dices ahí, de usar tu boca. Siempre he creído que en las oraciones es muy importante, que podemos orar en silencio, podemos orar en nuestra mente, pero yo siempre he creído la importancia de la oración con tu boca, que como que a Dios le gusta que tú escuchar tu voz, que salga de ti, como que uno se lo cree más y como que lo puedes poner más en práctica después de que lo haces, ¿no? Es lo que yo te decía, Carlos, que comentaba Pastor Mario Curiel, que decía, el hablar o el declararle a Dios una oración audible, Ajá. no es porque Dios no lo crea que puede hacerlo en ti, es para que tú te lo creas. O sea, cuando Sí. tú declaras, tú lo crees. Ujú. Entonces es el mover de tu fe. Y luego vuelvo un poquito a la manifestación del Espíritu Santo o la unción, cuando hablamos de que el Espíritu nos ha ungido.
Después de la unción, Carlos, que está sobre nosotros, que está dentro de nosotros, empieza a haber manifestaciones, que lo habla también su palabra, ¿no? Que cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros, entonces hablaremos nuevas lenguas, entonces oraremos por los enfermos y estos sanarán, entonces podemos beber cosa mortífera y no nos hará daño, entonces, y especifica ahí las cosas que van sucediendo, pero ya esas vienen siendo manifestaciones de la unción. Sí, sí. Y que son muy necesarias, Julio. O sea, deben uno mismo debe de ver, ¿están estas manifestaciones? Porque hay una cosa que pasa, hay personas que piensan que tienen una unción cuando todavía no la tienen, o todavía no es el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que cuando pasa esto que tú me estás diciendo, es una luz verde de parte del Señor. Es una confirmación, Es ¿verdad? una confirmación que te está dando luz verde, que te está diciendo que aquí está esta manifestación para que te pongas a chambear, para que te pongas a trabajar, para que te pongas a predicar, para que te pongas a poner en práctica lo que estás recibiendo de parte de Dios. Mira, Carlos, y ahí te va una frase que a mí me voló la cabeza, ¿verdad? Pero la manifestación de los dones del Espíritu es la confirmación de tu llamado. Sí, sí, O sí. sea, si hay un llamado, si tú tienes un llamado, o sea, tiene que haber características que tú tienes en ese llamado. Como por decir, volvemos a hablar, porque a mí me gusta mucho este versículo del árbol que viene en Salmos capítulo 1, ¿no? Que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Ahí te van las características del árbol. Ok, tú ves un árbol y si lo ves enfermo, ¿de qué color es? Como amarillo, ¿no? Amarillo, café tal vez, pero no hay un verde en él. Entonces, ¿qué es la característica de un árbol sano? El verde. El verde. Sí. El verde, o sea, tú lo caracterizas y dices, oh, ese árbol está sano, está verde, mira qué frondoso, mira qué grande, mira. Y luego después de esa característica viene ¿qué? El fruto. O sea, ya no nada más, no, pues está verde, pues que hiciste, que así siga verde. Ya tiene que haber una manifestación más allá del color que viene siendo los frutos. Igual en nuestra vida tiene que haber un fruto, ¿verdad? Que la demás gente pueda comer y decirte yo, mira, Carlos, este es el fruto del Espíritu Santo. Tú lo puedas saborear y decir, yo quiero de eso. O sea, y ahí viene el hacer discípulos. Sí. Por eso en la manifestación del Espíritu Santo, en la unción que viene aquí en Isaías 61, en cuanto Dios nos ha ungido, ese verde y esa característica que tenemos nosotros como cristianos y ese fruto va a ser anhelado por los demás. Entonces nosotros vamos a provocar que las demás personas quieran ser como nosotros somos, quieran tener lo que nosotros tenemos y quieran hacer lo que nosotros hacemos, así como nos ha estado sucediendo, y agradecemos a las personas que están interesadas en hacer podcast y en hacer esta manifestación del Espíritu. Sí, sí, para la gloria de Dios es algo bonito, ¿verdad? Ser pioneros o motivadores de que quieran predicar la palabra, de que quieran llevar ese mensaje de esperanza, ¿verdad? A donde necesita llegar. Yo siempre lo he dicho, ¿por qué la palabra no me llegó cuando era niño o joven? Porque hacía falta predicadores, hacía falta hombres y mujeres que predicaran la palabra. Aunque Dios tiene el control, ¿verdad? Siempre uno dice, pues es al tiempo del Señor, pero yo siempre me he quedado con eso. Siempre tiene que haber alguien que está predicando la palabra y que pueda llegar a lugares donde se necesita. Fíjate que eso que dices tú de llegar a lugares que se necesita, el ser redireccionados o el ser direccionados por otra persona o por un mentor o por un líder, ¿verdad? Te evita muchas caídas, Sí, o sea, te evita sí, muchos dolores de cabeza, que a lo mejor nosotros ahorita ya estuviéramos poquito más avanzados o hubiéramos llegado poquito más lejos si hubiera alguien que te dijera, oye, Carlos, por ahí no, o sea, por ahí no camines. Sabes que si tú tomas esa decisión, va a haber una consecuencia más adelante. ¿Por qué? Porque es bien fácil que llegues a la iglesia y escuches un mensaje para todos, a que alguien llegue directamente Sí. contigo y te diga, Exacto. ¿sabes qué, Carlos? Yo ya viví eso, o sea, yo me equivoqué de esta manera. No cometas el mismo error que yo estoy cometiendo y empieza a caminar por las veredas que yo estoy andando, porque dice que ancho es el camino, que lleva a la perdición, pero realmente es angosto el que te lleva a la bendición o a Dios. Entonces, por ese camino angosto no todas las personas caminan.
Sí, Y sí. es de lo que estamos tratando de hacer ahorita, que más gente camine por donde nosotros vamos caminando y de esa manera, pues ser redireccionados o direccionados sus pasos por el camino de la verdad. Fíjate que cuando yo de recién me convertí, más de 2 o 3 veces yo me salí para afuera de mi casa y sentarme deseando y anhelando que pasara un siervo de Dios para platicar con él. Del hambre que tenía o de la necesidad que tenía de un consejo o de ser ministrado, ¿sí me entiendes? De ser dirigido, de saber cuál es el próximo paso, de saber qué es lo que debo hacer y qué no debo. ¿Sí me explico? O sea, de que haya un mentor, ¿verdad? Y pues Dios me fue direccionando, pero 2 o 3 veces me senté afuera de mi casa como pidiéndole a Dios, ojalá pasara alguien y me hablara, alguien que pudiera dirigirme, alguien que pudiera enseñarme. Y esa es la importancia, que alguien, imagínate un chamaco de 16, 15 años, 14, que esté por allí jugando con su celular y de repente le aparece un mensaje y que pueda decir, esta es la palabra que yo estaba necesitando, esta palabra de esperanza, o que está experimentando, ¿verdad? La unción de Dios y decir, ok, no estoy loco, ¿verdad? Porque de repente uno cuando no tienes quien te direccione, a veces tú dices, estaré loco que creo que me hablo yo solo o con lo que me está sucediendo, o sea, imagínate. Mira, Carlos, la Biblia nos compara como niños, ¿no? El que no sea como un niño, o Exacto. sea, pues no heredará el reino de los cielos, ¿verdad? Tenemos que ser como un niño. Y yo me fijo mucho en la vida de Ian. La vez pasada fuimos al parque y hay una parte donde escalar, ¿verdad? Hay una forma de una roca muy grande y está alta. Entonces, cuando él estaba ahí arriba, yo le digo, brinca. Y luego, no, tenía miedo. Y le digo, no tengas miedo, yo aquí estoy para agarrarte. Ven, bríncale, tú puedes brincar. Y esas palabras de motivación, el saber que tu papá está ahí abajo, ¿verdad? Pues no, él brincó. Y ya quería estar brincando seguido. ¿Por qué? Porque había perdido el miedo por una motivación. Entonces, a eso hablamos, que cuántas veces tú estuviste sentado, ¿verdad? Esperando que alguien te dijera, brinca, Carlos. Ajá, O sea, se puede brincar, brinca a los brazos de papá. sí, sí. Y qué emoción, ¿verdad? Saber que este mensaje puede llegar para alguien que no quiere dar el brinco ahorita, que está temeroso, que está pensando, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Brinca a los brazos de papá. O sea, brinca a los brazos de Dios y abandónate completamente sabiendo que ahí está tu seguridad. Y en mi vida también pasó igual que la tuya. Muchas veces, es más, todavía, muchas veces a uno ha querido que baje una persona de Dios y que te diga, mira, Carlos, vente, sígueme, vamos a ser discípulos, vamos a predicar el evangelio acá, a este lugar, y tú vas a ser como el que siga después de mí, ve lo que se tiene que hacer. Y vemos hombres conocidos de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo los usa y que llenan estadios y que la palabra abunda, ¿verdad? Y que hay milagros de sanidad. ¿Cuántas veces no quisiera ser uno eso? Útil. Pero aquí está la clave. El Espíritu Santo ya está sobre nosotros. Sí. El Espíritu Santo causó una unción. Entonces la unción que las demás tienen no es una unción extraterrestre, no. Es una unción sobrenatural de parte de Dios que viene para aquellos que se atreven a creer. Y el que se atreve a creer, Carlos, puede hacer cualquier cosa, o sea, puede hacer lo que mencionaba yo. Cualquier líder espiritual que llegue, orar por un enfermo y que éste sane, o sea, orar por un paralítico y que éste sane. Y ¿por qué? Porque lo hemos visto. O sea, nosotros hemos visto milagros de parte de Dios que puede suceder. Sí, sí, sí. ¿Y te ha pasado que has orado por un paralítico o algo así que tú dices, ay, ojalá, Señor, Fíjate que son parte de las sí, manifestaciones de Dios. sí, O sí. sea, cuando nosotros estábamos en el grupo de jóvenes que se llamaba a 25 y más Ajá. en Cuauhtémoc, nos tocó ir a orar al seguro y darle secuencia a un hombre que estaba discapacitado y que ya lo habían, o sea, ya le habían dicho, sabes que tú estás parapléjico, o sea, Sí, sí, sí. ya no vas a poder caminar, o sea, ya no hay solución. Y estarle dando secuencia y darle de secuencia. No nos tocó ver el milagro así como Em, que en sí que de un momento a otro se levantara. No,
fue un proceso. Porque hay diferentes procesos, Carlos, que tiene la gente que vivir. Es en la aceptación de la palabra. O sea, es como la palabra va trabajando en tu vida y va causando esa fe. ¿Para qué? Para que tus músculos se refortalezcan y pueda caminar de nuevo. Sí, sí, sí. Entonces hubo un proceso largo, no tan largo, ¿verdad? Fueron como unos 4 o 5 meses donde el hombre le dan esa noticia, ya no vas a volver a caminar. O sea, es la noticia del médico y del especialista que ya no va a volver a caminar. Y luego de repente ver lo que está recobrando los movimientos y luego verlo que una operación que era imposible para él pagarla, Dios la suple. Y luego ver que después de esa operación empieza a recobrar más movimiento. Y luego ver que ya el diagnóstico del médico ya no era que no iba a poder caminar, sino que necesitaba terapia. Y luego verlo después llegar a la iglesia. Después llegar a la iglesia y entrar caminando. Qué bobo. Y ver el milagro de Dios. O sea, ver el milagro de Dios en esa persona. Y decir, fui parte de. Sí, sí, O sí. sea, fue parte de llevar esa unción, fui parte de llevar esa fe, fui parte de enseñar, fui parte de ministrar, fue parte de discipular y hoy puedo ver el milagro entrar por la iglesia. Y eso es lo bonito de poder testificar y decir, por eso creo, porque es verdad, porque sí pasa, porque sí sucede. Pero fíjate todo lo que tuvo que pasar ahí de entre esos 25 y más, de cómo se pusieron de acuerdo para ir, cómo se enteraron, cómo se animaron a ir, cómo tuvieron que reunir la fe o tuvo que haber un líder ahí de jóvenes que haber dicho, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo y vamos a llegar a ese lugar. Así es, pues espero que el video lo vea. Ociel Molina, Ociel Molina estaba al frente de los jóvenes, ¿verdad? Y pudimos hacer ese evento primero. No, pues vamos a ir a orar por los enfermos. Y quería enseñarnos, ¿verdad? Sí. Que se podía orar por los enfermos. Y cómo al entrar a esa sala, ¿verdad? Donde ya las personas están malas, enfermas y de diferentes formas, poder llevar el mensaje hasta ese lugar. Y a una persona que no tenía la misma fe que nosotros o que no tenía la misma creencia que nosotros y empezarle a platicar del Dios viviente del cual nosotros conocemos y que haya un interés y que la unción del Espíritu se pudiera haber sentido en ese lugar, porque es algo así como una confirmación que llega a tu cabeza de darle secuencia a esa persona, de no ir nada más al hospital a orar por ella, sino darle una secuencia y que ocurre el milagro, todo el milagro después de eso. Sí, porque es el principio de un discípulo que empieza a creérselo. Este versículo a mí me ha gustado, inclusive cuando tengo alguna predicación que es un poquito delicada o algo, yo trato de recordar esta escritura o la que está en Mateo, de poder decir, no soy yo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque me ungió, o sea, voy a prestar mi cuerpo, voy a prestar mi voz y me ha enviado a predicar las buenas nuevas para que la gente sea convertida o sea sanada. Me gusta regresar a este versículo y decirme, no soy yo, ¿verdad? De decir, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él es el que va a hacer la obra. Y no somos nosotros. Fíjate que eso quedó bien claro del no somos nosotros, porque en ese proceso que te digo de ese milagro, no era yo nada más el que fui. O sea, no fui nada más yo. O sea, fueron todos los jóvenes. Pero todos los jóvenes pudieron ver el milagro, a pesar de que no teníamos una experiencia así como un predicador o como un evangelista o como un profeta, pero pudimos ver el milagro de Dios paulatinamente, pero se vio manifestado el milagro de Dios. Y todos los de 25 y más a lo mejor puedan ver mis amigos, ahí tengo contacto con algunos todavía. Emanuel, le mando saludos, a Olga, a Daniel Hinojos, a Brenda, a Juan Olivas, ahí tengo algunos todavía les damos secuencia, ¿verdad? Y estamos en contacto, y como decía ahí al líder, Ociel Molina, también un saludo, ¿verdad? Que son parte de la formación como joven, ¿verdad? Y ojalá que todos esos que estás mencionando siguieron, continuaron, o a lo mejor que este video les sirva, ¿verdad? Ni siquiera lo planeamos así, pero ojalá que este video les sirva para si han motivación, ¿verdad? Que si han menguado un poquito, vuelvan a creer que
que Dios los ocupa ahí para, como un instrumento útil en las manos de Dios, y que vuelvan a sentir esa unción y que vuelvan a regresar Y se a pudiera hacer orar. lo mismo, ¿verdad? O sea, se pudiera hacer lo mismo porque era un ministerio. O sea, el ver ir a orar por ese enfermo y ver la sanidad y verlo llegar a la iglesia y verlo sano y después Sí. trabajando normal. Imagínate. Pues eso es un milagro Sí, grandísimo. sí, 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 sí. Y poder, que puedan formar un legado también ellos. Es decir, ok, vamos a enseñar a otros jóvenes ahí. Ahí ya tienen otra tarea que el Señor les está dando. Así es. Sí, sí, eso es lo bonito. Bueno, y la otra parte dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, ¿verdad? Ahorita que hablábamos, ¿quién eran los ciegos? ¿Cuántas veces nosotros estuvimos ciegos, Julio? Estuvimos ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente. Eh, Nos hablaban y nos hablaban la palabra y no queríamos entender, no queríamos escuchar, queríamos andar en el mundo. No, pues si todavía no sucede, carnal. Pero No ya cada vez sucede, menos, ¿verdad? ya cada vez menos, porque yo creo que ya a nuestras edades, y no estoy diciendo que ya estamos viejitos, pero vamos comprendiendo, y especialmente cuando ya pasamos a ser padres, cambia todavía más nuestra manera de pensar, y vamos entendiendo, no, es que nos conviene estar cerca del Señor, nos conviene estar sirviendo al Señor. Una señora me comentaba, esta semana, una señora de la iglesia, la hermana Lourdes, la manda un saludo, y ella me decía, estoy tan contenta y tan feliz de cómo sirvo a mi Señor, que me encanta vivir para Él. O sea, dice, se está convirtiendo el Evangelio en mi razón de vivir. En un estilo de En vida. un estilo de vida. ¡Wow! O sea, yo dije, qué bueno que ya puede ir experimentando esto, porque esto se convierte en nuestra vida, en nuestro diario vivir. O sea, el estar pendiente de la gente, el estar atentos a las necesidades de la gente, a que te piden una oración, a que te piden ayuda en ayuno. Y esa es una parte importante, fíjate, Julio, que ser un discípulo, ser un servidor, tiene que ver mucho con aprender a apacentar, ¿verdad? Recuerdas que, no me acuerdo si hablamos la semana pasada sobre, Jesús le pregunta a Pedro, sí, ¿verdad? sí, lo mencionaste. Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y la tercera vez dice que le duele. Y le dice, ok, apacienta mis ovejas. Todos tanto en el discipulado como servidores, teniendo como clave este versículo 1, necesitamos aprender a apacentar, a entender las necesidades de la gente. Fíjate que miré un video donde están en un restaurante. El video era actuado y todo, pero querían hacer conciencia de cómo había un hombre que tenía Alzheimer y tenía el problema, ¿verdad? No, Alzheimer es el que no recuerdan. Sí, no, pero creo que sí también tiene que ver, ¿no? Sí. Bueno, ahí nos corrigen ahí en los comentarios o cómo se llama. Entonces le tiembla mucho la mano, entonces el hombre no puede comer. Pero están haciendo este video grabado para hacer conciencia de que cómo a veces no nos importa lo La que indiferencia, está, ¿no? la indiferencia. Entonces, pues lo están grabando a escondidas y están viendo que se le cae la comida, que se mancha la ropa, y hasta que no una mujer por allí lo mira y deja de estar con su grupito, viene, se sienta y le dice, permíteme ayudarte, y agarra su plato, prepara la cuchara con la comida, se asegura que no esté demasiado caliente y le da de comer en la boca. Esa es la clase de discípulos que el Señor está esperando de nosotros, el que tengamos esa empatía. Y hay un montón de videos que vemos en redes sociales de cómo la gente no tiene empatía. Miraba otro video, Julio, donde también la gente hace el video grabado y dice, les voy a enseñar la indiferencia de la gente cuando alguien se roba a un niño y nadie hace nada. Y ponen las cámaras escondidas y está un niño ahí como con su mamá y como que se distrae con el teléfono. Pasa un hombre, agarra al niño y se lo lleva. Y todos los que están pasando por ahí nomás se quedan mirando, pero nadie hace nada. Y cuando veo esos videos yo digo, Señor, ayúdame a que cuando yo vea algo así, Poder actuar. poder
hacer algo, o sea, realmente poner en práctica, ¿verdad? Y creer, seguir creyendo que el Espíritu de Dios está sobre mí y que yo puedo hacer algo ahí por ellos, que el Señor me use y no ser indiferente, porque es bien feo que nos enaltezcamos, ¿verdad? Y ahí ya va mala cosa, y que nos creamos siervos de Dios, pero nunca hacemos nada por la gente, porque somos indiferentes. Escuchamos que el brother tiene problemas de trabajo y no hacemos nada. Escuchamos que la persona no tiene comida y no hacemos nada. Escuchamos que no tiene un raite y no le damos raite. ¿Sí me explico? O sea, realmente necesitamos que el Espíritu de Dios, que queremos creer que está sobre nosotros y que me ungió, no nos haga indiferentes, Él no nos hace, no nos deje a nosotros ser indiferentes, que verdaderamente actuemos ante la necesidad, porque hay veces que presumimos esto, pero solamente cuando soy visto, solamente en un escenario, solamente enfrente de una cámara, y es triste eso, ¿verdad? Es algo que debemos de tener mucho cuidado de que no solamente Dios nos va a usar enfrente de un púlpito, enfrente de una cámara, sino que también nos use con nuestros vecinos, con las cosas que vemos en nuestro diario caminar, en el trabajo, en la escuela o donde Dios nos use. Y fíjate, Carlos, que diste una ilustración que la verdad llega a conmover el corazón, ¿no? De esta persona que estaba ahí con Alzheimer y que se movía mucho su mano, ¿no? Y no podía comer. Pero la verdad, ¿cuántas personas hay así? O sea, no literalmente exactamente así, pero cuánta gente está tratando de comer de la palabra de Dios y no hemos sido capaces como de enseñarle o de ministrarlo en esa área. O sea, hay gente Espiritual. que necesita ser tomada de la mano y decirle, mira, camina, vamos Sí, caminando sí, juntos, o sí. sea, caminemos juntos. El caminar es difícil, el caminar de esta vida, el mismo camino se vuelve complicado, pero si caminamos juntos podemos lograrlo, o sea, podemos llegar más allá. Y esa ilustración está tremenda para saber que tenemos que hacer discípulos, que hay necesidad, que hay gente afuera que te necesita, que hay gente necesitada de la ayuda, necesitada del apoyo y poder hacerlo, ¿verdad? Por medio de estos videos y en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Sí, sí, eso es lo bonito, que Dios nos ayude a que nosotros no nos envanezcamos, que nosotros no estemos buscando gloriarnos a nosotros mismos, que no estemos buscando ser vistos. ¿Sí me explico? O sea, es triste porque perdemos el piso, perdemos la, la, la dirección de Dios, del Espíritu Santo, que no es lo que nosotros creemos, sino lo que el Espíritu Santo nos muestra, el camino. ¿Cuántas veces, Julio, te ha pasado que vas manejando en el freeway y te pasas? Y tú dices, ay, me pasé, aquí me tenía. Y después te regresas y miras un accidente ahí y tú dices, "Ah, Dios me salvó. Dios me salvó". Hay veces que vamos y nos lleva a lugares donde no pensábamos bajarnos de ese freeway o no pensábamos visitar a alguien. Tal vez alguien te invita a una fiesta, a un bautizo, algo, y conoces gente que Dios te va a usar ahí, que el Espíritu Santo te llevó Se necesita. intencionalmente para usarte ahí. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, que alguien te pueda dirigir, y qué mejor que el Espíritu Santo que pueda llevarte a donde te necesitan. Siempre, ¿verdad? Y siempre estar dispuesto y sobre todo siempre Eso. ir portando lo que decíamos, la unción, ¿verdad? Porque ya el Espíritu, o sea, Jehová ya nos ha ungido. O sea, ya tenemos la unción, nomás es creer en eso. Es bien triste ese punto, fíjate, Julio, que en el lado negativo, cuando dices estar disponible siempre. Eso es muy importante porque no hay gente, hay gente que te dice, sí, pero háblame en horas de oficina. En la noche no me llames, no me molestes que estás enfermo, que necesitas una oración o que estás en el hospital, no me hables porque yo necesito que dormir. ¿Qué es eso? No, el domingo no, porque el domingo es de mi familia y yo necesito pasar tiempo con mi familia. Cuando el Señor te necesita a la hora que sea.
sí, ciertamente tu familia es importante, pero cuando el Señor te necesita en ese momento. Fíjate que me estoy acordando, pastor Otto René Azurdia, que fue el pastor allá en California. Él cuenta, lo ha contado varias veces y él dice que a él le encantaba mucho el fútbol y estaba mirando un partido de un mundial. Y entonces el Señor, ya él ya pastor y todo, con una congregación grande, y dice que el Señor le habla y le dice, ven y cierra la puerta y ponte a orar porque te voy a dar dirección. Y él viendo la tele, ¿verdad? Espérame, Señor, ya menos se va a acabar el partido. Y dice que le habla 2 veces. Ven, necesito que vengas a orar porque te voy a dar dirección. Sí, Señor, ya se va a acabar el partido. Faltaban minutos para que se acabara el partido. Se acabó el partido, fue y el Señor le dijo, ya mandé a alguien más. Y dice, y yo lo cuento, dice, porque yo quiero que ustedes aprendan que cuando el Espíritu Santo nos necesita, es en ese momento. No es cuando nosotros tengamos tiempo. Se supone que ya siendo, porque él decía, yo ya siendo un pastor, yo ya siendo un siervo de Dios, se supone que yo ya debo de entender la obediencia, que cuando Dios me habla es en ese momento. Y eso es muy importante, Julio, porque he escuchado también versiones donde te mandan a orar. Ve a orar por esta persona al hospital. Ay, hoy no tengo ganas, mañana voy. Y cuando van, ya murió la persona. ¿Sabes cómo se siente eso? Wow. Imagínate sentir que posiblemente esa persona se murió sin Cristo porque a ti te encomendaron eso y tú dijiste, ahorita no tengo tiempo. Ahorita estoy cansado. Y fíjate que nuestro actuar debería de ser siempre así, o sea, como una emergencia. Hay una emergencia. En el mundo hay una emergencia. Hay una emergencia de Esa es la conocer de parte su palabra. esa es la parte de apacentar las ovejas. Si tú ves que una oveja se la está comiendo un lobo, tú no vas a decir, déjame termino de comer y voy y le quito la oveja al lobo. No, o sea, tú te vas a aventar el plato a un lado, te vas a parar y vas a buscar, no sé, tu escopeta, tu resortera, lo que sea. Pero, hasta el guarache sí, de las mamás mexicanas. hasta la Vámonos, chancla, la chancla. ¿sí me entiendes? O sea, necesitamos entender, y este es un punto bien importante como servidores y como discípulos, es cuando el Señor te mande, hazlo. Porque si no, créeme, Dios nos va a perdonar si nos arrepentimos, pero nos vamos a sentir mal. Y peor si alguna vez nos mandan o nos encomiendan visitar a un enfermo y no fuimos por pretextos y muere, no quiere saber ese sentir de decir, híjole, le fallé al Señor. Es perdonable, ¿verdad? Si te arrepientes, pero es una lección que no quieres aprender a las malas. Cuando te ocupen, responde. Ve, atiende el llamado. Es parte de apacentar las ovejas, el amor por las ovejas. Y es donde Dios puede mirar y decir, tú me estás pidiendo que quieres que te use, pero pues cuando te ocupo, no te mueves, o sea, hasta que no quieres tener tiempo, hasta que no acabes de comer o hasta que estás muy cansado porque acabas de llegar de trabajar, ¿no? Es que a mí siempre me ha admirado mucho las escrituras en el Nuevo Testamento, cómo Jesús descansaba muy poco, ¿verdad? O sea, lo ves y tú dices, se levantaba bien temprano para orar. Y luego ves escrituras y luego dices, y se acostaba bien tarde orando. Y luego todo lo que caminaba. Y luego todo el estrés que tenía, porque estaba predicando, porque estaba enseñando, y luego lo que tenía que lidiar con la gente. Wow, estaba dedicado 100%. Y es lo que el Espíritu necesita de nosotros, que estemos dedicados, porque en la enseñanza de los talentos, ¿a quién Dios le da más? A quien respondió. A quien responde más. Entonces, no estemos esperando que Dios nos use y que hagamos milagros y que hagan todas esas manifestaciones, si en lo pequeño hemos sido infieles. Si en lo poco hemos sido fieles, en lo mucho nos va a poner el Señor. Y entonces Él puede confiar para darnos, ¿verdad? Posiblemente un ministerio más grande. Pero yo creo que el primero que tiene que ver que sí lo queremos hacer es Dios. Así es, ¿no? Y pues esta es una invitación bien importante, ¿verdad, Carlos? Y hemos llegado a ese entendimiento de que la obediencia, en el obedecer, está el ser discipulados, está el ser discípulo.
está el agradarle a Dios, está el caminar por la verdad, están las bendiciones. Nosotros no estamos en contra de que Dios nos bendice, de una de prosperidad, no estamos en contra, pero es necesaria la obediencia. Muy Primero en necesaria. todo es necesaria la obediencia y por consecuencia vienen las demás bendiciones, viene la provisión, o sea, por consecuencia. Sí. Pero si nosotros no entendemos esto del verdadero evangelio, ¿verdad? Que es dejar lo nuestro por servirle a Dios. Así llegue el más grande profeta y te diga que te dé un mensaje de prosperidad, no te corresponde porque no estás haciendo su voluntad. O sea, Exactamente. o vas a ser prosperado en lo económico y va a ser simplemente prosperado en lo económico. Y es un ejemplo que yo pongo siempre. Si tú agarras un peso, vamos a suponer, si tú agarras un peso, va a ser un bien económico. Pero si tú agarras un peso y a ese peso le quitas los 10 centavos y te dedicas a dárselos a Dios, ¿verdad? Y te enfocas, y a esos 10 centavos no es un bien económico, sino es una bendición. Sí, sí, No sí. todo, no todo el dinero es bendición. O sea, tiene que ser bendecido. Exactamente. Ok, igual en nuestra vida, igual en nuestro tiempo. No todo el tiempo eres una persona de bendición. O sea, tienes que ser bendecido para ser bendición. Sí, sí. O sea, tenemos que recibir de esto. Entonces, ¿en dónde viene? En la obediencia. ¿En dónde viene? En la oración. ¿En dónde viene? En la lectura. ¿En dónde viene? En la comunión con Dios. ¿En dónde viene? En el dar, en el servir, Ujú. y de ahí se desprende todo lo bueno que nosotros tenemos que hacer para que todo lo bueno de Dios Sí, llegue a sí, sí. nuestra vida. Somos seguidores de Cristo y el primero en obediencia fue Cristo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces necesitamos morir a todas esas cosas que nos interrumpen cumplir esta función y eso, la obediencia es parte fundamental. Pues despídenos en oración, Julio. Llegamos a un final más de un episodio más Híjole, y se nos va el rapidito. tiempo rapidísimo y Y no nosotros vimos, y no quisiéramos, vimos, y no salimos del primer no versículo. salimos del primer versículo. Yo quiero terminar y concluir de esta manera. Nomás con lo primero que leímos, ¿verdad? El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. O sea, Jehová ya te ungió. O sea, el Espíritu está ahí. Entonces ya nada más que corresponde hacer su voluntad, llevar el mensaje y saber que Dios ya te ungió. Somos ungidos en el momento que nosotros recibimos del Espíritu Santo y en el momento que tú decides hacer la obediencia. Así es. Pues con esto vamos a concluir, vamos a estar orando y pues oramos sin más Sí, preámbulo, sí. ¿verdad? Padre, gracias por este mensaje, gracias por recordarnos que nosotros no somos nada, pero cuando llega tu Espíritu Santo somos ungidos. Nosotros no somos nada, pero cuando llega la guianza de tu Espíritu Santo nosotros somos enviados. No somos nada, pero cuando llega tu Espíritu Santo nos da sabiduría. No sabemos nada, pero cuando llega el Espíritu Santo nos da sabiduría. Así que, ¿a dónde iremos? ¿O qué es lo que haremos? Que tu Espíritu Santo no esté en ese lugar. Y con esto quiero concluir, Señor. Gracias porque tú nos has ungido, gracias porque hay personas ahí atrás de algún aparato reproductor que pueda estar reproduciendo este video y tiene que entender que hay una unción la cual Dios ya nos ha provisto, que hay un llamado el cual Dios ya nos ha hecho, que hay un llamado que hay que atender. Y yo te pido a ti, Señor Jesús, que tú nos guíes, por esos pasos, que nos guíes por ese caminar y que seamos realmente obedientes para adquirir las bendiciones que hay para nosotros. Hay bendiciones que están detenidas porque nosotros no obedecemos, pero yo te pido a ti, Señor, que nos permitas ser obedientes para adquirir esas bendiciones que tú ya tienes para tu pueblo, para nosotros, para los que están escuchando, para aquellos que ven este video. Y yo te pido, Señor, que seamos obedientes, que tú pongas ese deseo y ese anhelo de obedecer de tu palabra, de conocer más, de ser discípulos, de ser llamados y de ser esos escogidos de parte tuya y sobre todo siempre haciendo tu voluntad, llevando esos frutos que el Espíritu mismo nos pide y nos exige llevar.
Gracias, gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por permitirnos orar y llegar hacia cada lugar, hacia cada familia, por este medio. En nombre de Cristo Jesús, bendice esta palabra y que realmente nosotros podamos ver frutos manifestados por el llegar de esta palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Saludos y bendiciones. Ahí. Bendiciones a todos los que nos escuchan, gracias por seguirnos, gracias por darle like a la página, gracias por suscribirse a nuestro legado. Te pedimos que si ha sido de bendición esta plática y este mensaje, que lo compartas con alguien más que sepas que lo necesita y que sigamos siendo esos discípulos, siendo discipulados para discipular a alguien más. Amén, amén. Saludos y bendiciones. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos va a estar acompañando Sí. Connie y Rubén. Pastores. Esperamos que estén aquí con nosotros compartiendo de su palabra y esperen un buen mensaje para la próxima semana. Dios les bendiga. Saludos. Saludos y bendiciones.